Hay una de las cosas que más me apasiona a mí de estudiar la palabra de Dios es las ilustraciones. Las ilustraciones de la vida diaria siempre como que me impactan a mí, demostrando una verdad. Y para este estudio o este devocional que quería compartir hoy, pensaba en mi vida. Yo, una de las cosas que me gusta es la tecnología. Me gusta lo que es la tablet, el celular, el computador, porque veo que son necesarias. Tengo mis estudios, incluso estoy leyendo la Biblia, aunque me cuesta un poco por el tema del brillo, pero me estoy acostumbrando. Y pensaba en lo necesario que era la energía eléctrica. Pensaba en lo necesario que es que cuando el celular estaba en 5%, 4%, necesitaba conectarlo, necesitaba una fuente de poder porque trabajo con el celular también, como coordino en el fútbol. Entonces pensaba cuán importante es la energía eléctrica para lo que hago, para lo que hacemos, para funcionar hoy en día. Es muy necesaria. Y pensaba en esto de la vida del cristiano, que nosotros también tenemos una fuente de poder, que nosotros también necesitamos esa energía para vivir, porque analizando la vida cristiana, cuando hablamos de la vida cristiana, hablamos de un imposible, hablamos de algo sobrenatural. Creo que una de las cosas que más nos está afectando es que queremos vivir una vida cristiana por nuestro esfuerzo. Y muchos están cayendo, y muchos están retrocediendo, y muchos no nos hemos apropiado de la gracia de Dios. Y es el tema que quiero tocar hoy. Y quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, porque la gracia, bueno, justo hoy día se tocó harto el tema del poder de la gracia, y yo la veo como una necesidad del cristiano aferrarse a esa gracia que, si bien un día alguien nos compartió el Evangelio y nos dijo, mira, tú puedes ser salvo por gracia, no por obras, pues es un don de Dios. Entonces, ese concepto de que siempre nosotros tenemos que ganar algo por nuestra obra, y ahora que por la gracia, que significa favor inmerecido, podemos tener algo que es la salvación y es lo que nos ofrece Dios. Eso fue lo que escuchamos primeramente para ser cristianos. O sea, que nosotros teníamos que poner nuestra fe en Jesús y recibíamos este don maravilloso que es la salvación, por medio de la gracia. Pero pocas veces pensamos que ya soy salvo por gracia y ahora tengo que meterle con todo y tengo que dar mi mayor esfuerzo. Pero no. Si fuimos salvos por gracia, tenemos que vivir por esa misma gracia. Y estoy hablando de una gracia sustentadora, así como hay una gracia salvadora, hay una gracia sustentadora que me hace vivir en el poder de Dios. Qué increíble, mira. Quiero hablar, que veamos un poquito de esta gracia, que a veces no dimensionamos lo que tenemos a nuestro alcance. En Corintios 15, 1 Corintios 15, 10 dice, está hablando Pablo, dice, partamos del 9, versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Pablo está hablando de su condición humana, frágil, pequeño, pero la vida de Pablo llegó a ser lo que fue por esta gracia, la cual estuvo acceso de él y acceso de nosotros, o a la mano de nosotros. ¿Ya? Él fue lo que fue por la gracia. O sea, la gracia afecta toda su vida. La gracia no es que... Y voy a usar el celular nuevamente. La energía que recibe la batería hace que el celular funcione completamente. ¿Ya? No va para una aplicación y para otra no. O sea, funciona en todas las aplicaciones, está encendido y funciona completamente. La vida cristiana muchas veces la dividimos en compartimentos. Evangelismo, discipulado, la ofrenda, la asistencia.
Pero si la gracia de Dios afecta a mi vida, debería afectar cada área de mi vida. No solamente, no he ido a la iglesia. Vengo a la iglesia, estoy bien con Dios. O sea, como que la gracia funcionó para eso. Y lo compatibilizamos en nuestra vida cristiana. Entonces, a veces el evangelismo, sí, no evangelizado, pero la gracia es amplia, abarca cada área de nuestra vida. ¿Ya? Por eso dice, yo soy lo que soy. Vamos a hacer lo que somos por esa gracia. No vamos a hacer algo solamente y lo otro no, sino es una gracia transformadora. Entonces, la gracia, como dije, es un favor inmerecido, es un poder. Ahora, quiero que veamos un poquito más de esta gracia, cómo funciona. O sea, es un poder, es poder de Dios a nuestro alcance, pero quiero que vayamos a Hechos, capítulo 4, versículo 33. Y es bueno entrar en este libro porque esta gente no tiene lo que tenemos ahora nosotros, una Biblia completa. Pero en este tiempo fue uno de los tiempos donde más el Evangelio fructificó, más se extendió. Pero esta gente, sin tanto conocimiento, sin tanta información, sin tanto material, tenía algo que muchas veces nosotros dejamos de lado y no la consideramos. Si bien muchos saben lo que es la gracia, a veces como que se nos olvida con el tiempo y tenemos que volver a las cosas más básicas porque son esenciales. Mira lo que dice en Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hay dos palabras acá. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia. Poder y gracia muchas veces son palabras, son sinónimos, son iguales, se toman iguales muchas veces. La gracia es poder. Y hablamos de testificar. Cuando está la gracia, sale muchas veces un mensaje. Me tocó predicarle al muchacho este sábado, peruano, que estaba ahí en la cancha, me dijo, necesito trabajo. Yo no tenía trabajo que darle, porque esto es de fútbol y él no tenía no tenía una función que darle. Pero le dije, mira, tengo algo mejor para ti. Y pues nos pusimos a conversar. Y ¿saben qué? Salió un mensaje tan fluido, tan natural, nada forzado, y en la misma charla se vio un denuedo. Y otra de las cosas que me llamó la atención, que yo estaba con él y algo en mi interior me decía, compártele. O sea, esta vida sobrenatural tiene que ver con Dios dentro de nosotros trabajando. Entonces a veces dicen, no, hay que evangelizar. A mí me preocuparía más cómo está mi vida o mi relación con Dios. ¿Por qué no tengo ese deseo de evangelizar? Porque tiene que ser de esa relación que tengo, de esa gracia transformadora y sustentadora que me va a llevar a compartir el Evangelio. Entonces a veces no nos apropiamos de este denuedo, de esta gracia para poder compartir. Es solamente disponernos. Él va a hacer todo. Él nos va a guiar. Él nos va a hacer crecer, madurar, nos va a hacer compartir, nos va a hacer personas, como decía Pablo, he trabajado más que todos. No es esfuerzo humano, no son mis fuerzas, no es ley, es gracia. Y esa gracia muchas veces la dejamos de lado. Por eso vivimos una vida mediocre, una vida espiritual seca, vacía, de ley y no de gracia. Y muchas veces de culpa, porque funcionamos por la culpa. Porque si no hacemos algo, tienes que hacer esto porque Dios hizo esto. No, tiene que ser natural. Entonces vemos que la gracia funcionó para evangelizar. Apropiémonos de ella. También la gracia, acá la vemos, 2 Corintios 8, vamos ahí, vamos a ver otra característica de esta gracia, que cómo fluye en la vida de los creyentes. Y esto es una cosa impactante.
2 Corintios 8, versículo 1. Mire lo que leemos acá. Dice, acá vamos a hablar de la gracia, la gracia nos permite dar más allá de lo que nuestra capacidad natural nos permite. Miren, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda abundancia, de su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ellos eran pobres y estaban con gozo. Eso no es natural. Acá estamos hablando como que la gente, se habló de la gente de Nepal, como que la gente de Nepal ayudara a los de Copiapó. Es una locura. Si ellos están en necesidad, en pobreza, quieren participar de esta ayuda. ¿Pero qué dice acá? Esa es la gracia de Dios, que nos hace dar más allá de nuestra fuerza. Y el ejemplo que nos da con esta gente, que era pobrísima, pero miren, en el versículo 5, habla de lo que hicieron ellos para dar de esa forma. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo tuvieron esa gracia? Una entrega completa a Dios. Dios no quiere una parte. Se entregaron a Dios y Dios manifestó la gracia de ellos y se manifestó en ayuda sobrenatural. Pero obtuvieron esa gracia para dar más allá de lo sobrenatural, de lo natural. Vamos a ver otra. 2 Timoteo, capítulo 2. Mira, estamos viendo, son pinceladitas de la gracia, pero esta palabra aparece 170 veces en el Nuevo Testamento, para que la busquen. Esta es una lista incompleta de cosas que la gracia de Dios puede hacer y la verdad que causa estragos cuando funciona. Dice, esta es una carta escrita, una de las cartas pastorales, y dice, tú pues, hijo mío, Pablo escribiéndole a Timoteo, esfuérzate en el ministerio. No dice eso. Dice, 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. En la gracia. Porque a veces terminamos cansados, exhaustos, parece que la vida es pesada, es una carga, y una mochila que arrastramos, y como decía el pastor, el número todos quejosos, y la vida parece que no avanzamos, y Pablo dice, mira, el ministerio es con la gracia. Esfuérzate, en tu fuerza no, esfuérzate en la gracia. Porque ahí es donde va a venir el fruto, ahí es donde descansamos nosotros y funciona Dios. Ahí es donde hay victoria en nuestras vidas, ahí es donde avanzamos. Porque la gracia sustentadora es la que nos hace llevar a cabo el ministerio, cualquiera que sea. Entonces, confiemos en esa gracia, apropiémonos de esa gracia. Le he dado estas tres: evangelismo, el dar, ¿ya? Y le voy a dar una más. 2 Corintios 12:9. Vamos a esa. 2 Corintios 12:9. Acá, bueno, el contexto un poquito equivale también a la gracia. Pablo tenía sus desafíos, sus luchas. Vemos también que él lo que era por la gracia, pero miren lo que dice en 2 Corintios 12, versículo. Pablo había orado porque tenía un aguijón en la carne, pero mira lo que le dice Dios cómo le contesta. En el 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, este aguijón. Y en el 9 le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, ahí aparece nuevamente, gracia, poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Acá vemos que la gracia abarca todo. Abarca cada área de nuestra vida, cada lucha. Cada desafío que tenía Pablo lo enfrentaba con la gracia. Lo enfrentaba con poder. Lo enfrentaba con una vida sobrenatural. Y esta es la vida que necesitamos. Y esta es la vida que muchas veces no tenemos y nos cuesta. Entonces, nosotros tenemos que, muchas veces, tenemos la teoría, pero no lo hacemos práctico. Esto es práctico. Esto es vida. Estamos hablando de vida, de práctico. No solamente de conocimiento. Él sabía, Pablo, que esto era necesario y lo vivía cada momento de su vida. Entonces, Pablo, todos nos admiramos de su carácter, de su hazaña, de todo lo que hizo. Pero acá también vemos el secreto, por decirlo de una forma. Él tenía una vida consagrada hacia esa gracia transformadora. Ahora la pregunta es, qué linda la gracia, pero ¿cómo se obtiene? Hebreos 4:15. ¿Cómo se obtiene la gracia esta que estamos viendo que es maravillosa? Acá vamos a ver cómo Dios nos dice que se obtiene esta gracia. 4:15 dice, ¿la tienen? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de Dios es un trono de gracia. Vemos que muchas veces el trono de Dios es un trono de justicia, de juicio, de perdón muchas veces, pero acá vemos que es un trono de gracia. Y obtenemos gracia por medio de la oración, por medio de pedir la gracia. ¿Cuánto han pedido gracia esta semana? ¿Cuánto han pedido poder para enfrentar un desafío? ¿Cuánto han, Señor, ayúdame en esto, dame tu poder, tu gracia, tu denuedo para predicar? Es más, ¿cuánto han pedido gracia para leer la Biblia? O la tomamos, leemos y ya cumplí. Y no, Señor, dame ese de nuevo, ese entendimiento, esa claridad. Eso es gracia. Eso también es gracia. Porque estamos pidiendo algo que no merecemos, un favor no merecido. Estamos pidiendo algo que necesitamos para comprender la vida. Entonces, pregunto, ¿me estoy conectando diariamente con la fuente de gracia? Esto es diario, como digo, es una vida de gracia. Si bien nombré leer la Biblia, predicar o un desafío grande, es una vida de gracia. Es una dependencia diaria de Dios desde que me levanto hasta que termino mi día. Es más, en los sueños igual Dios va a manifestar su gracia a través de los sueños, del descanso. Es una vida de gracia. ¿Mi vida espiritual es gobernada por la culpa o por la gracia? Lo que hago es un sentimiento, no, si tengo que cumplir, porque tengo que hacerlo. O es la gracia de Dios que dice, que me impulsa, que me da ese poder para hacer las cosas que estoy haciendo. Dice que el amor de Dios nos constriñe. La palabra constriñe me motiva. Si acá todos los que tendríamos que estar acá haciendo cosas es porque Dios nos motiva. No porque nos exigen hacer las cosas, si es algo natural de la vida cristiana. A Pablo, ¿qué le decía que tenía que hacer? ¿Qué le decía que tenía que leer su Biblia, que tenía que predicar, que tenía que... ¿Qué le decía? ¿No era el Espíritu Santo en su interior con la gracia de ese poder que lo motivaba a lograr lo que hacía? Todos tendríamos que hacerlo natural, porque la vida cristiana, natural, o sea, sobrenatural, pero natural en el sentido de vivir esta vida. Entonces, es bueno analizarlo.
Y la otra, con esta termino. 2 Pedro 3:18. Con esta termino. Como dicen los pastores. Con esta termino. Con esta termino. Con este termino. Ya. 2 Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos dice la gracia? Que vamos creciendo. ¿Cuándo partimos con la gracia? Cuando fuimos salvos. La gracia apareció a nuestra vida. Dios nos muestra su gracia. Te amo. Te ofrezco la salvación. Te ofrezco una relación. Una vida eterna. Esto es gracia. Y yo vivo por esa gracia. Y crezco por esa gracia. ¿Qué significa? Si vimos que gracia es poder, ¿cómo está el poder en mi vida? ¿Cuánto poder tengo en mi vida? Estoy avanzando en ese poder, en ese denuedo, en esa fuerza, en esa... ¿Estoy estancado? ¿O no tengo poder? Porque en en Corintios 15, dice Pablo, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Puede ser en vano la gracia? Si para mí, puede ser vana, porque yo no me la apropio. O sea, no funciona. Y yo vivo una vida miserable como cristiano, y esa es la palabra, miserable, porque vivo en mi fuerza, en mi poder, en la carnalidad, y lucho contra el pecado y con todo, yo solo. Y esa no es la vida cristiana natural, sino la vida de Pablo en gracia. Así que quise compartir esto porque siento que muchas veces, esto es una de las cosas que se comparte en el discipulado en la primera etapa, y la olvidamos. Y yo la olvido muchas veces. Y tengo que estar refrescándome mi mente. La gracia, la gracia, la gracia. El poder de Dios, la comunión con Él. Entonces yo los animo, a aquel que descuidó esta gracia, apropiese. Apropiese de este poder. Porque es una realidad. Y Dios no es mentiroso. Así que vamos a orar para terminar. Padre amado, perdona, Señor, nuestra negligencia muchas veces, Señor. Sabemos estas verdades, Señor, pero no las vivimos, Señor. No tiene que ver con conocimiento, Señor, sino falta de nuestra voluntad de querer vivirla. Somos negligentes, Señor, en recordar, en estar refrescando, Señor, tus verdades, Señor, las cuales, Señor, tú quieres que vivamos, Señor. La única forma de agradarte, Señor, es vivir en Cristo Jesús, Señor. Es vivir a través de Él, Señor. Y tú, Señor, nos has dado todo, Señor, pero muchas veces confiamos en lo material, los instrumentos, Señor, que nos pueda dar este mundo. Y fracasamos, mi Dios. No vemos fruto, no vemos victoria. Y después cuestionamos, Señor, que estés con nosotros. Cuestionamos que las cosas no funcionen. Cuando los que hemos fracasado hemos sido nosotros, Señor, a no depender de ti. Hemos sido necios, torpes, mi Dios. Te pido perdón por ello, Señor. Haznos, Señor, que no se nos olvide entrar en la memoria, Señor, tus verdades transformadoras. Y podamos vivir conforme a ti, Señor. Y que nos uses, Señor. Y que seamos una iglesia, Señor. Que seamos hermanos, Señor. Que realmente, Señor, muestren este poder, Señor. Y que la gente quede impactada. Que la gente no nos mire y diga, mira, ahí van los cristianos, Señor. Sin ninguna autoridad, sin ningún poder, sin ninguna influencia. Queremos sazonar, queremos ser luz. Pero si no está la gracia, no sirve, Señor. No somos nada. Padre, muchas gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.